Buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio de encuentro con el conocimiento entretenido para toda la familia. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Rasmilich. Buenas noches, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la Noche Nerd en NTV, nuestro canal cultural familiar. Llama la atención que tengamos tanto mar y que sepamos tan poco de él. Si hacemos una equivalencia entre la superficie terrestre y la profundidad del lecho marino y comparamos la increíble riqueza de flora y fauna, si observamos los sistemas complejos de los climas en estas vastedades que todavía ni siquiera terminan de ser investigadas adecuadamente y ya se están viendo amenazadas por el cambio climático. Pero ¿cómo vamos a cuidar lo que no conocemos? Incluso se dice que la superficie de Marte está siendo más explorada que el lecho marino. Pero, para aclarar estos temas, para mirar debajo del agua, es que tenemos dos invitados que esperamos que nos sumerjan en el conocimiento, que se los voy a presentar luego de la siguiente nota. Disfrutar de la playa durante el verano, sentarse a contemplar las olas, practicar deportes acuáticos o consumir pescados y mariscos son todas actividades que realizamos en torno al mar. Pero los océanos son mucho más que un lugar para pasar el tiempo y pueden ayudarnos a resolver urgentes desafíos. De hecho, son los verdaderos pulmones de la Tierra. En ellos se produce la mitad del oxígeno que respiramos y pueden capturar hasta el 25% del dióxido de carbono o CO2, el principal responsable del aumento de la temperatura del planeta. También son una rica fuente de energía y alimento para una población que va en aumento. Por eso, su protección se hace cada vez más urgente y relevante. Chile tiene un reconocido liderazgo mundial en esta materia. Es el país de la región con mayor superficie de áreas marinas protegidas, que representan el 42% de la zona económica exclusiva. Incluso ha propuesto la creación de corredores marinos protegidos a lo largo del Océano Pacífico para resguardar la vida marina. Hoy los océanos sufren las consecuencias por la explotación excesiva de los recursos, la contaminación y la acidificación de las aguas, la pérdida de biodiversidad y efectos asociados al cambio climático. ¿Podemos revertir esta situación? ¿Cuáles son las especies de flora y fauna marina que nos ayudan a mitigar los efectos del cambio climático? ¿Cómo podríamos lograr un equilibrio entre las actividades productivas y la protección de los océanos? Las respuestas en la siguiente Noche Nerd. Ahora, con mucho gusto, podemos darle la bienvenida a nuestros invitados. Camila Calderón Quirgas, veterinaria, especialista en ballenas, por favor, bienvenida a nuestro escenario. Y Erasmo Macaya, biólogo marino, especialista en algas, por favor, tiren su piquete. Bienvenidos. Hola, Mario. Qué rico tenerlos acá. Hola, hola. Erasmo, por favor, toma asiento que vamos a empezar con Camila. Camila Calderón Quirgas es médica veterinaria, investigadora y candidata a magíster en oceanografía en la Universidad de Concepción. Es cofundadora del Centro de Estudios de Mastozoología Marina, es exploradora de la National Geographic por sus estudios de la ballena Sei y además es amante de los gatos y autora de un libro de ciencia para niños. Camila, ¿y tú contabas que tu papá tenía un museo marino? Sí, tenía un museo marino. ¿Y tortugas en latina? Tortugas, pingüinos, gaviota en latina de la casa, sí. Así fue. ¿Y tu madre feliz? Mi mamá feliz, sí. Y yo, bueno, no hago lo mismo, pero también tengo el refrigerador con muestras y cosas, así que se le ha repetido la historia a ella. Eso es muy propio de los científicos, que son todos los refris para... Para almacenar muestras. Qué hermoso. Por favor, adelante. Buenas noches, hola a todos y todas. Yo voy a hablarles de unos animales, mamíferos marinos en general, pero ustedes los conocen seguramente como ballenas, delfines y lobos marinos. ¿Me creerían ustedes si yo les cuento que estos animales alguna vez tuvieron 4 patas y eran como del porte de un perro y caminaban, ¿cierto?
La verdad es que sí, estos animales evolucionaron desde la tierra al mar, no son como los conocemos ahora. Las ballenas y los delfines que conocemos actualmente recién aparecieron hace 50 millones de años atrás y adaptaron su vida al mar. Tienen una gruesa capa de grasa que les aísla el frío o el calor, realizan todas sus actividades en el agua. Su nariz, que está acá, la llevaron hasta la cabeza, ¿cierto? Así que cuando uno ve los soplos y el vapor de agua, o chorrito de agua que dicen a veces, ¿cierto? En realidad es la exhalación de estos animales porque son mamíferos igual que nosotros. Transformaron sus piernas en aletas y también sus brazos, ¿cierto? Nuestras extremidades en aletas dorsales que les permiten realizar todas sus actividades en el agua. Estos animales siempre han estado rodeados como por un halo de misterio, de terror, protagonistas de mitos, de leyendas, parte de la cosmovisión de pueblos indígenas de Chile y del mundo, del imaginario colectivo, parte de algunas historias bien emblemáticas, como por ejemplo Moby Dick, que seguramente han escuchado, esta historia del cachalote blanco que vivía y que había dado vuelta varias embarcaciones de los balleneros que los capturaban en ese momento. Pero acá tengo otro dato interesante y que también voy a ver si me creen o no, es que esta historia de Moby Dick, en realidad la historia original es Mocha Dick. Mocha Dick por la isla Mocha, en la región del Biobío. Así que en realidad el autor de Moby Dick se basa en esta historia de Mocha Dick para poder escribir su novela. Así que en realidad esta historia es más cercana a nosotros de lo que podríamos creer. Este gran grupo de animales, estábamos hablando, yo dije al comienzo, ¿cierto? Mamíferos marinos, ballenas y delfines. En realidad, estos animales pertenecen a los cetáceos, las ballenas y los delfines. Y son bien diversos. En este grupo vamos a tener a la ballena azul, el animal más grande que ha existido en la historia del planeta, que llega a medir 33 metros y pesar 150 toneladas. O el delfín chileno, que es un animal pequeño de 1,6 metros, que es endémico de Chile, es un animal que vive solamente en Chile, eso quiere decir endémico. Hay otras especies como por ejemplo los cifios. Este sí que yo creo que no lo habían escuchado. Los cifios son, la gente me pregunta de repente, bueno, pero a ver, ¿son ballenas o son delfines? Son cifios, los cifios son cetáceos, bien desconocidos, pero hay un dato súper bueno, que es que los cifios realizan, el cifio de Cuvier en particular, que es una especie que realiza el buceo más profundo de todos los cetáceos, que es a 3.000 metros de profundidad. También está la orca que es en realidad como contrario a lo que dice su nombre, que es ballena asesina, es el delfín más grande del mundo, mide 9 metros y pesa aproximadamente 9 toneladas. Y aquí tengo un dato freak de las orcas. Estuve leyendo un estudio de la Antártica que cuenta que las orcas viajan desde las aguas frías a las aguas cálidas para poder regenerar su piel, algo así como un spa. Miren, súper inteligente. De hecho, los delfines en general son súper inteligentes. Yo siempre he dicho que los delfines nos hacen una invitación a cuestionarnos las características que a nosotros nos definen como seres humanos. Son animales que se reconocen frente a un espejo mucho antes desde lo que los hace un niño pequeño. Son animales que entienden lenguaje de señas, algunas especies y algunos estudios que están haciendo en Bahamas, en el hemisferio norte. Son animales que tienen un superpoder. Bueno, esto no tiene que ver con su inteligencia, es más bien una adaptación, que es la ecolocalización, que la comparten con los murciélagos, que tiene que ver con que estos animales, para poder ver en el fondo marino, lo que hacen es usar el sonido. Entonces emiten una señal acústica. Esta señal acústica rebota, por ejemplo, en un pez, vuelve al delfín y el delfín puede decir, oh, mira, este pez está bien, está gordito para mí, tiene la suficientemente de grasa para alimentarme. Y también ocupan la ecolocalización para navegar. Van viendo hacia dónde se van dirigiendo. Así que esa es una súper adaptación que tienen los delfines para poder ver debajo del agua. Y otros mamíferos marinos, como por ejemplo el chungungo, que es la nutria marina que tenemos en Chile, porque tenemos otra nutria, pero es de agua dulce, el huillín. Pero el chungungo es el mamífero marino más chiquitito. Seguramente puede ser que lo hayan visto porque vive expuesto al oleaje a lo largo de las playas de
de todo el país. Y el lobo marino común, por supuesto, que está en todas las caletas asociados, ¿cierto?, a las caletas de pescadores a lo largo de todo Chile. Pero bueno, son bonitos, tienen esto que un poco romántico también, las ballenas, los delfines y los mamíferos marinos, pero en la práctica, ¿por qué son importantes para el ecosistema? ¿Por qué tengo que conservar mamíferos marinos y ballenas, delfines y todas las especies que hemos conversado? Bueno, tienen varias importancias. Una de ellas es que se ha descrito que son fertilizadoras del océano. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de sus fecas, de su caca, aportan nutrientes y estos nutrientes sirven para que haya una mayor abundancia de microalgas y por ende alimento para otras especies. Es más, hay estudios en el Golfo de Maine, en Estados Unidos, en el cual se ha visto que el aporte de nitrógeno al océano por parte de las fecas de las ballenas en esa zona es superior al aporte de toda la descarga de los ríos juntos en esa zona. Otra cosa es que también los cadáveres de las ballenas después de muertas, las que se hunden al fondo, al hundirse son una analogía como a la caída de los árboles. Esto después va a ser materia orgánica que va a ir al fondo y que va a aportar, ¿cierto?, a todos estos ciclos que ocurren en el agua. También hay algunos estudios que han dicho que las ballenas a lo largo de su vida pueden secuestrar 33 toneladas de dióxido de carbono atmosférico de origen antropogénico, o sea, de origen humano. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que conservar ballenas tiene una importancia para mitigar el cambio climático. Y en esta misma línea es que este mismo estudio lo que también hace que en estos tiempos en los que hay que valorizar, ¿cierto?, todo en dinero, han dicho, bueno, a ver, vamos a ver todas estas importancias de la población de ballenas azules que vive en Chile y la vamos a valorizar en dinero. Vamos a decir, ya, ¿cuánto vale una ballena? ¿Vale más viva o vale más muerta? Y se dieron cuenta que la población de ballenas azules chilena, que está calculado más o menos entre 570 y 670 individuos, tiene un valor de 2.200 y 3.000 millones de dólares. Imagínense, o sea, una ballena puede costar 4 millones de dólares. Esto es por todos los servicios ecosistémicos que pueden las ballenas entregar al mundo, por así decirlo. Y este estudio también busca entregar como la importancia que tienen las ballenas en el turismo de observación de ballenas, que es una actividad que desarrollan diversas comunidades locales, tanto en Chile como en el extranjero. En este caso, por ejemplo, en Chile tenemos Caleta Chañaral de Aceituno, Punta de Choros, el Parque Marino Francisco Coloane, el Golfo del Corcovado, Caleta Chome, que es donde yo trabajo, en Hualpén, en la región del Biobío. Pero el turismo puede ser también un muy mal amigo si no se hace bien. Y en este contexto es que existe un reglamento general de observación de especies marinas, en particular para las ballenas azules, por ejemplo, que son mucho más grandes que las otras ballenas, se determina que no nos podemos acercar menos de 300 metros. Para las otras ballenas son 100 metros y para los delfines son 50 metros, a excepción de la ballena franca austral, para la que no nos podemos acercar bajo ningún contexto porque es un animal que está en peligro crítico de extinción. Fue capturada hasta la población llegar realmente a muy pocos individuos. En Chile se ha calculado que hay aproximadamente unos 50 individuos de ballena franca austral. ¿Y por qué sucedió esto? Porque la ballena franca austral era la única ballena que después de muerta podía flotar. Entonces era muy fácil para los balleneros poder capturarla, ¿cierto? Y por eso esa fue una de las especies que más se capturó y que se llevó a la extinción y que todavía sus poblaciones no se recuperan. Actualmente todos los cetáceos y los mamíferos marinos en Chile se encuentran protegidos. Las ballenas dejaron de ser capturadas en el año 1983. Sin embargo, hay otras amenazas actuales que son igual de preocupantes. Una de ellas es la contaminación acústica, que es invisible porque no la vemos, entonces pareciera ser que no existe. Además que en realidad tampoco nos cuestionamos mucho la contaminación acústica de la ciudad y que nos afecta a nosotros. Otra es, por supuesto, la ingesta de plástico. Hay algunos estudios que han contabilizado, por ejemplo, que las belugas, que son cetáceos en el Ártico,
ingieren en un año 145.000 piezas de plástico. Y seguramente han visto también que en muchos lugares del mundo donde se han hecho necropsias de delfines, de ballenas, han aparecido grandes cantidades de basura adentro de sus estómagos. Otra de las amenazas es, y que es muy preocupante porque es una de las principales causas de muerte de cetáceos en el mundo, es la colisión con embarcaciones mayores. De ahí la importancia de poder mitigar el tráfico marítimo en ciertas zonas. Otra de las amenazas es el enmayamiento en redes que quedan a la deriva y que a los animales les pueden quedar enredados valga la redundancia, enredados en la red, en la basura, y pueden generar grandes problemas. De hecho, hubo varios casos muy cerca de colisión de ballenas con embarcaciones mayores. Tenemos el caso de una ballena jorobada en Caleta Huiro, en Valdivia, donde quedó enganchada en unas redes que estaban en la deriva y finalmente el animal lo encontraron muerto flotando. También tuvimos el caso de una ballena de Braid en la quinta región, en la que también su principal hipótesis de muerte es que el animal estaba enmayado. Y una ballena Sei en Magallanes, que su principal también hipótesis de muerte es una colisión con embarcación mayor. Entonces nos damos cuenta que estas amenazas son reales, que existen y que están sucediendo también en nuestro país en distintas regiones. Los lobos marinos y las nutrias tampoco están ajenos a estas amenazas y a otras amenazas que existieron antiguamente. En el caso del chungungo, que es la nutria marina bien chiquitita, ¿cierto?, que les contaba. El chungungo llegó también casi al borde de la extinción debido a que se usaba su piel en la industria peletera. Y es esta misma industria también quien introduce otras especies de nutrias invasoras para la industria peletera, como es el caso del bisón. Y esto es preocupante porque las especies introducidas compiten muchas veces con el hábitat de los animales que son nativos, considerando también que el chungungo es una especie que todavía se encuentra en peligro de extinción. Y para el lobo marino, que como que no le gusta mucho a todo el mundo, pero también es súper importante porque el lobo marino tiene la particularidad que vive muy cerca de nosotros, ¿cierto? Vive a lo largo de todas las caletas y los vemos regularmente. Entonces el lobo marino es un centinela ambiental, es un indicador de la salud de un lugar. Entonces el lobo marino nos puede indicar también cómo está ese ambiente para nosotros. Como reflexión final nos queda este mensaje de que conservar el océano es urgente y que conservar a las ballenas y los delfines también es muy importante, y a todos los mamíferos marinos. Y que podemos tener como querer protegerlas por ellos, pero también proteger la naturaleza, los ecosistemas y el océano, porque nuestra salud se va a ver igual de beneficiada con la salud del ecosistema. Un océano sano son personas sanas también. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Oye, una pregunta corta que me llama la atención, porque uno siempre en la historia de la evolución de las especies uno se imagina que salen desde el mar. Los anfibios salen desde el mar o que están en el borde y habitan la tierra. Estos vuelven al mar. Mamíferos que se introducen al mar. Mamíferos terrestres que van al mar y que se adaptan. Claro, y encima mantienen su configuración de órganos y mantienen los pulmones, claro, mantienen las crías. Mamíferos marinos, pero hacen este cambio del cráneo, ¿cierto? Que es como mover la nariz para respirar oxígeno desde el aire, las aletas y todas las adaptaciones. Oye, ¿y amamantan? Sí, amamantan bajo el agua. Todos los cetáceos, delfines, ballenas. Por favor, toma asiento. Vamos a continuar con nuestro segundo invitado. Erasmo Macaya es biólogo marino y algólogo. Es académico del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Es investigador del Centro de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas y del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos y Altas Latitudes. Describió además una especie de alga endémica de Rapa Nui y le gusta pasear con su hija Luna y su perrita Nori. ¿Cómo llegaste a estudiar biología marina? Cosas de la vida. Había un profesor en el colegio que había estado en Coquimbo, en un centro de investigación marino, y por ahí algunas conversaciones con él. Hernán Freisa, un saludo ahí, profe. Y
escuchando algunas cosas me llamó la atención. Pese a que entrando a estudiar biología marina no sabía nada del mar, había ido muy pocas veces. ¿Sí? Por favor, adelante, imbuyámonos en tu charla. Bueno, gracias por la invitación. Bien, a diferencia de Camila, que les habló de organismos que probablemente todas aquellas personas que están en sus casas conocen, yo les voy a hablar de unos organismos que son muy poco conocidos, que son las algas. Y las algas, aunque ustedes no lo sepan, y probablemente todas las personas que están en sus casas, están utilizando diariamente productos que tienen algas. Las algas están presentes en la pasta de dientes, están presentes en las cremas, están presentes en el champú y también en muchos alimentos, en alimentos que en algunos casos también son de consumo diario, sopas, leche con sabor, quesos, salchichas. Están presentes también para dar viscosidad. Las algas en general tienen unos productos que sirven a los alimentos y a todos estos productos para darle viscosidad. Son agentes gelificantes. Y lo bueno además es que estos productos no se mezclan químicamente con la comida. Entonces hace que sean muy utilizadas. Entonces estamos en contacto diario con las algas, pero usted que está ahí en la casa no lo sabe. Ahora, ¿cómo podemos definir una alga? ¿Qué es una alga? Y en realidad es bastante difícil porque las algas es un grupo bien heterogéneo, es un grupo muy variado. Están presentes incluso en reinos distintos. Hay algas en el reino de las plantas, hay algas en el reino que se llama cromista y hay algas en el reino de los protozoos. Incluso, por ejemplo, para darles un ejemplo de esta variedad, hay mucha más similitud entre una alga verde y un pino que entre una alga verde y una alga café, que una alga verde y un cochayuyo, por ejemplo. A ese nivel son grupos que han evolucionado en forma muy distinta. Entonces, estas algas, al ser tan variadas, también pueden ocupar diferentes ambientes. ¿Cómo podemos en realidad unir a todos estos organismos que son muy variados? Son organismos fotosintetizadores. ¿Qué es un organismo fotosintetizador? Un organismo fotosintetizador es un organismo que utiliza la energía del sol, la energía solar, la luz, para producir su propio alimento. Entonces no requieren el consumo como lo hacen, por ejemplo, las ballenas, los pingüinos, que necesitan comer otros organismos. En el caso de las algas, fabrican su propio alimento. Entonces son organismos fotosintetizadores. Ahora, estas algas, al ser organismos fotosintetizadores, absorben CO2. Y en ese proceso además liberan oxígeno, de lo cual voy a hablar un poquito más adelante cuando mencione la importancia. Si las comparamos con las plantas terrestres, las algas son mucho más sencillas. Las algas, por ejemplo, no tienen raíces, no tienen flores, no generan frutos, sino que su estructura, su talo que le llamamos nosotros, que es el cuerpo de las algas, es mucho más sencillo. Si tuviésemos que ahora que clasificar las algas en tamaño, las podemos dividir en dos grandes grupos. Están las microalgas, por un lado, y están las macroalgas. ¿Cuáles son las microalgas? Las microalgas son todas aquellas algas pequeñitas. Son tan pequeñitas que a simple vista no las podemos ver. Por lo tanto, necesitamos algún elemento externo, microscopios, para poder observarlas. En general son organismos unicelulares. Y probablemente ustedes no hayan visto algas, microalgas, pero quizás sí habrán escuchado hablar de las mareas rojas. Las mareas rojas son crecimientos explosivos de un tipo de microalga. Son varias especies de microalgas que en determinadas condiciones ambientales pueden crecer de forma exponencial y teñir el agua de algún color en particular. Por eso se llaman mareas rojas, porque algunas especies tiñen el agua de color rojo, pero el agua también se puede teñir, dependiendo de la especie, de amarillo, de café, de verde, bueno, y de rojo también. Entonces, estas mareas rojas que nosotros en general, ahora las personas que trabajan en algas y las personas que trabajan con microalgas hablan de floraciones algales nocivas. ¿Por qué son nocivas? Porque muchas de estas especies producen toxinas. Entonces, cuando crecen en forma excesiva,
aumenta también la cantidad de toxinas. Esas toxinas son utilizadas por los organismos, en realidad los organismos que se alimentan de las microalgas, por ejemplo los choritos, o organismos moluscos, van filtrando agua. Y al filtrar agua, donde hay mareas rojas o estas floraciones algales nocivas, aumenta la cantidad de toxina en estos organismos. Esas toxinas son dañinas para el humano. Hay toxinas que pueden causar diarrea o incluso hay otras toxinas que pueden causar la muerte. Entonces, por eso es peligroso consumir organismos, consumir mariscos en lugares que tienen marea roja, porque además estos organismos no cambian de color, de sabor, y las toxinas tampoco desaparecen con la cocción. Ahora, por otro lado, tenemos las macroalgas. Y las macroalgas son las algas que podemos ver a simple vista. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a la playa y están ahí tirando su toalla, a veces ven las rocas que están relativamente cerca. Al bajar la marea, esas rocas en general quedan descubiertas y expuestas al aire y están llenas de macroalgas. Son algas que tienen diferentes formas, diferentes colores. Las macroalgas, de hecho, se dividen en 3 grandes grupos por color. Hay algas verdes, hay algas rojas y hay algas cafés. En este grupo de las algas cafés está de hecho el organismo más grande de los océanos. Es una alga parda que el nombre científico es Macrocystis pirífera. Los nombres científicos en general son un poco complejos, son como hechizos de Harry Potter en general los nombres. Pero esta alga, que el nombre común es güiro gigante o güiro canutillo, puede llegar a medir hasta 70 metros. Para que se hagan una idea de estos 70 metros, es como colocar 2 ballenas azules una al ladito de la otra, o el símil o el largo que tiene la longitud de un edificio de 20 pisos, o incluso son más grandes que el árbol más grande que hay en Chile. El árbol más alto que hay en Chile mide poquito más de 50 metros. Bueno, esta alga mide varios metros más. Incluso hay reportes en otras partes en otras latitudes, en otras partes del mundo, donde esta alga, en las condiciones adecuadas ambientales, con temperatura y con nutrientes, puede llegar a medir y puede llegar a crecer hasta 30 centímetros al día. Entonces, imagínense esas tasas de crecimiento, por ejemplo, para las personas que están ahí en la casa, que su hijo o su hija crezca 30 centímetros diarios. Entonces, en 3 días su hijo va a medir 1,80 m. Entonces, obviamente va a salir un poco caro comprarle zapatillas y la ropa. Entonces, estamos hablando de organismos bien distintos. Microalgas pequeñitas, macroalgas, algas muy grandes. Las algas en general y también particularmente las microalgas son la base de las cadenas tróficas. Son lo que se denominan productores primarios. Son aquellos organismos que entregan y transfieren la energía a todos los otros niveles tróficos. Entonces, son pilar fundamental de las tramas tróficas en los océanos y en ambientes acuáticos en general. Entonces, si desaparecen las algas, si desaparecen las microalgas, sacamos estos pilares. Son como estos juegos de madera, ¿cierto? Que ustedes a veces sacan solo la parte de abajo y se cae todo. Bueno, esas partes de abajo son la base. En este caso, piensen en las microalgas. Si las microalgas desaparecen, toda la trama trófica queda muy mal. Hay otras algas, y particularmente macroalgas, que pueden formar lo que se llaman bosques marinos. Igual que en tierra, que probablemente todos ustedes conocen o han visto o han visitado bosques terrestres, hay bosques marinos, hay bosques bajo el mar. Y estos bosques bajo el mar son extremadamente importantes porque generan ambiente para que muchas otras especies puedan existir. Hay muchos organismos que se alimentan en los bosques marinos. Hay muchos delfines, el mismo chungungo del cual nos hablaba Camila. Son organismos que a veces van a pasear, se van a alimentar a los bosques submarinos. Los bosques submarinos también reducen el impacto del oleaje, por lo tanto las condiciones en el bosque son bien tranquilas y esas condiciones las utilizan muchos organismos para reproducirse, para dejar sus huevos. Por ejemplo, el pintarroja, que es un tiburón chileno, deja sus huevos amarraditos a unas algas pardas, al güiro palo, que es una alga endémica de la costa de Perú y de Chile. Entonces,
estos bosques marinos son extremadamente importantes porque albergan mucha diversidad. Como les mencionaba anteriormente, pueden reducir el impacto del oleaje. Entonces, hay zonas del planeta donde se ha determinado que ese impacto del oleaje puede disminuir hasta en un 40% cuando tenemos bosques marinos allí. Entonces, nos protegen también de la erosión. Ahora, si hablamos de los usos de las algas, yo ya les mencioné al principio que las algas estaban presentes en muchos productos de uso diario, pero además las algas se consumen en muchas partes del mundo. Ustedes probablemente habrán escuchado hablar del cochayuyo y del luche, que son las únicas algas en Chile que se consumen directamente. Sin embargo, en otros países hay algas que también se consumen. A nivel global son cerca de 200, 300 especies de algas que se consumen, principalmente son macroalgas. Chile no tiene una cultura de consumo de algas, pero países asiáticos el consumo de algas es diario. Y de hecho, hay muchos estudios que relacionan el alto consumo de algas, por ejemplo en Corea, con la baja incidencia de algunos tipos de cáncer. Y esto está dado porque las algas, además de tener fibra, de tener proteínas y de tener vitaminas, tienen muchos productos que son antiinflamatorios, antifúngicos, antibacterianos, antitumorales, pueden ayudar también a reducir el colesterol, son antiinflamatorios. Entonces hay diferentes productos, compuestos químicos de amplia utilidad en biomedicina. De hecho, se ha estudiado aproximadamente 4.000 compuestos químicos derivados de las macroalgas. Así que probablemente dentro de esos algunos compuestos químicos haya la solución para algunas enfermedades que hoy día no podemos solucionar. Las algas también se utilizan como fertilizantes, también se utilizan como forraje, se pueden mezclar con el alimento que se le da al ganado. Entonces hay algas, por ejemplo, hay una alga roja en particular que al mezclarla con la comida que se le da al ganado pueden reducir hasta en un 98% las emisiones de metano. Entonces, nuevamente, en un contexto de cambio climático, eso también es bastante importante. Ahora, en términos de las amenazas, al igual que existen amenazas para los mamíferos marinos, las algas también están bajo amenaza. El cambio climático claramente tiene efectos hoy en día bastante negativos sobre algunas especies. Los bosques marinos, por ejemplo, dado el incremento de lo que se denominan olas de calor marino, han disminuido en muchos países. En el sur de Australia, por ejemplo, más del 95% de los bosques marinos han desaparecido. Y eso también está pasando en otros lugares. Otras de las amenazas que presentan las algas son la extracción. Hay varios lugares del mundo, y particularmente en Chile, donde las algas se extraen a tasas muy altas y no se da el tiempo de poder regenerarlas. Entonces, lo que estamos viendo en diferentes países, y particularmente en Chile y en el norte de Chile, es que algunas algas están desapareciendo para transformarse en lo que se denominan desiertos marinos, donde dominan muy pocas especies. Los cambios también, estos cambios en las condiciones del océano, al cambiar la salinidad hay mayor también contaminación, eso hace que haya mayor cantidad de sedimentos, eso también tiene problemas para las algas para que puedan hacer fotosíntesis. Entonces son diversos los problemas que enfrentan las macroalgas. Ahora, para otras especies, lo que es un problema puede ser una oportunidad. De hecho, hay algas que son favorecidas con el aumento de las temperaturas. Las algas pequeñitas, por ejemplo, están felices en condiciones de alta temperatura. Entonces, lo que se produce en algunas ocasiones son el reemplazo de especies. Desaparece una, pero aparece otra especie que se ve favorecida. Ahora, yo no quiero terminar en realidad esta presentación con un mensaje más o menos triste de las amenazas que presentan las especies de algas, sino que con un mensaje un poco más positivo, y es mencionarle algunos estudios que hemos realizado con varios colegas, donde, por ejemplo, se ha determinado que los bosques que existen en el sur de Chile, los bosques de macroalgas, se encuentran intactos. Y eso es bien interesante. Un estudio que se publicó ahora en junio de este año, junto a varios colegas, que fue liderado por una geógrafa, Alejandra Mora, determinó que en el sur de Chile se ha incrementado, por ejemplo, las olas de calor fría. Y el frío le hace bastante bien
a los bosques marinos. El frío, los bosques y el frío son buenos amigos. Entonces, en condiciones, las condiciones ideales para los bosques marinos son de bajas temperaturas. Entonces, lo que se propone de alguna forma es que, si bien en muchas partes del mundo, en el contexto de cambio climático, los bosques están siendo amenazados, en el sur de Chile, en la Patagonia, los bosques se encuentran intactos, los bosques están en lo que podemos llamar un refugio climático. De hecho, esos bosques están tal cual los vio Darwin hace más de 200 años. Darwin visitó el sur de Chile y quedó maravillado con los bosques que hay en el sur. De hecho, los comparó con los bosques tropicales por ser altamente productivos. Entonces, estudios han indicado que esos bosques que vio Darwin en el sur de Chile están exactamente igual como los estamos viendo hoy día. Así que la idea es que ojalá permanezcan así y los podamos proteger y cuidar. Muchas gracias por tu charla, muy buena. Bueno, las dos en realidad. Oye, acá hay un tema gigantón que quería preguntarles a los dos. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en relación a la protección? ¿Por dónde van los desafíos, las estrategias? Básicamente, ¿qué se está haciendo a nivel mundial, nacional? Sí, a nivel mundial y nacional hay varias iniciativas en pos de la protección de los océanos. En términos concretos, por ejemplo, se están decretando en muchos lugares del mundo, incluido Chile, áreas marinas protegidas. Claro. Son lugares que se decreta de alguna forma que no puede haber, por ejemplo, extracción, para que los recursos, si hay poquitos, se puedan recuperar. Entonces, a nivel global, las metas son, por ejemplo, que ojalá el 30% de los océanos estén con áreas marinas protegidas. Chile, de hecho, tiene decretado más del 40% de la zona económica exclusiva. El problema es que una cosa es decretarlo y la otra cosa es implementarlo. Claro, y protegerlo, mantenerlo. Y mantenerlo y fiscalizarlo. Entonces, los desafíos están, además en pronunciar el discurso de que los vamos a proteger, es efectivamente protegerlo. Entonces, hay iniciativas a nivel global donde se reúnen varios líderes y están anunciando las creaciones de, por ejemplo, estos corredores marinos, de áreas marinas protegidas. Oye, tengo una pregunta con respecto al tema de la marea roja. ¿Cuál es la relación de cambio climático, marea roja? La marea roja, como yo mencionaba, se tienen que dar ciertas condiciones ambientales para que, en este caso, las microalgas puedan crecer explosivamente, y puedan haber muchas. Y esas condiciones están relacionadas usualmente con temperatura, con nutrientes. Entonces, por ejemplo, no necesariamente cambio climático, pero en algunos casos la descarga de nutrientes, de agua servida, llega mucho nutriente al agua y eso hace, con otras cosas, que puedan haber estos blooms, estas floraciones algales nocivas. En el contexto también global, sí se está viendo que hay un incremento en la frecuencia de marea roja, o en este caso de las floraciones algales nocivas. De hecho, existen diferentes institutos a nivel global que hacen un seguimiento. En Chile, por ejemplo, el Instituto de Fomento Pesquero hace el seguimiento en diferentes lugares. Hay aplicaciones, tú puedes descargar una aplicación para el celular donde puedes ver los monitoreos que se hacen y conocer zonas en las cuales tienen luz verde, luz amarilla o luz roja, por ejemplo. ¿Y estas zonas se van moviendo o son más o menos habitualmente las mismas de acuerdo a las condiciones por donde sale el río que tiene más cochina, por ejemplo? Yo entiendo que no soy experto en microalgas, trabajo más en macroalgas, pero entiendo que en el centro-sur de Chile hay una mayor frecuencia de estos fenómenos. Claro. Hoy vamos a la pregunta del público, la primera. Hola, tengo una pregunta para Camila. ¿De qué manera la contaminación acústica afecta la comunicación de las ballenas? Gracias. Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Bueno, como yo había dicho, las ballenas son animales que se comunican, los cetáceos en general. Bueno, muchos animales se ocupan el sonido para vocalizar, sobre todo considerando que el océano, que el sonido se propaga mucho más rápido en el océano que en el aire, que hay algunos sitios que van a ser más oscuros, entonces el sonido es súper importante. ¿Qué pasa con la contaminación acústica? Es como lo que estamos hablando aquí, ¿cierto? Y si hubiera, no sé, una motosierra sonando acá o alguien está cortando el pasto, ustedes no me van a escuchar y ustedes tampoco me van a escuchar. Entonces, con la contaminación acústica pasa lo mismo. La contaminación acústica reduce el espacio de comunicación entre individuos de ballena. Entonces, considerando que son animales súper vocales y que ocupan el sonido para comunicarse y entregarse información importante, algunas especies más complejas que otras, puede ser súper dañino para la población en general y entre los individuos. Ahora también,
Hay otros efectos de la contaminación acústica que tienen que ver traumas acústicos, por ejemplo. Sonidos demasiado fuertes van a generar un impacto acústico que en el oído, a nivel auditivo. Como la sirena, como la... Claro, por ejemplo. Y finalmente va a generar un daño fisiológico en el animal. ¿Existen registros de trauma acústico? Sí, claro. En la fisionomía se puede ver en el oído. Sí, hay algunos estudios que han descrito el impacto de la contaminación acústica a nivel fisiológico. Sí. Por ejemplo, hay un investigador español, colega, que se dio cuenta que un impacto acústico en los sifios que bucean muy profundos puede generar un ascenso muy rápido a la superficie y le genera esta enfermedad del buzo, como la enfermedad de descompresión. Sí. Entonces los animales finalmente mueren y al hacerles la necropsia se dan cuenta a través de la piel cómo hubo una enfermedad de descompresión. Igual que los buzos, por haber subido tan rápido por efecto de un ruido muy fuerte. Eso cuando suben muy rápido los buzos los meten en estas cámaras hiperbáricas. Claro. Y claro, y el pobre sifio las pelota. Claro. Oye, a propósito, tú eres especialista en tema de cantos de ballenas. Sí, o sea, no sé si especialista, pero hasta el momento he desarrollado mis estudios en acústica, sí, exactamente. ¿Cómo pueden cantar si no tienen cuerdas? ¿Cómo emiten si no tienen cuerdas vocales? A ver, bueno, voy a decir la frase típica de los biólogos, depende de la especie, la acústica igual. Yo me voy a referir un poco más a la ballena azul. Por ejemplo, la ballena azul es una especie que realiza cantos que son propios del lugar donde vive, dialectos regionales. ¿Ya? Por ejemplo, la ballena azul que vive en la Antártica no va a tener el mismo canto de la ballena azul del Golfo del Corcovado en Chile, ni la del hemisferio norte, ni la de Australia. Tienen distintos cantos. ¿Y así se identifican? Del lugar, sí, exacto. ¿Y se entienden o no? ¿Ah? ¿Se entenderá, por ejemplo, una ballena del hemisferio norte con una en la Antártica? Yo creo que es difícil saber, o sea, no sabría cómo podríamos determinar si se entienden. Yo me imagino que, por supuesto, debe haber... Hay algunas bilingües. Claro, en el caso de las ballenas, hay divisiones de poblaciones, sí, o sea, las ballenas del hemisferio sur, las azules, son una, y las del hemisferio norte son otra, y las del hemisferio sur además van a tener divisiones entre ellas. ¿Y son perceptibles? Los cantos de las ballenas azules no se escuchan, no lo podemos escuchar. ¿Pero lo podemos medir en ondas? Lo podemos ver en un espectrograma. Es de frecuencia muy bajita, de 23,6 Hz aproximadamente, pero sí tiene hartos decibeles como de potencia, 189, 175 decibeles. ¿Hasta cuánto puede alcanzar de distancia un canto? Mira, esa es una buena pregunta porque es una pregunta que siempre me hacen, porque nosotros los cantos los grabamos con un hidrófono y las personas usualmente me preguntan como, ya, pero a ver, tu hidrófono, ¿cuánto tiene de distancia? Y en realidad no lo podemos saber porque no es que el hidrófono diga, ya, este hidrófono modelo tanto captura hasta tanto de kilómetros, no, sino que el hidrófono va a capturar de acuerdo a las variables ambientales de un lugar. Por ejemplo, no va a ser lo mismo si yo pongo un hidrófono en un lugar donde llegan botes de turismo, de pesca, súper cerca de la costa donde tengo todo el ruido del continente, versus poner un hidrófono en un lugar donde está todo mucho más silencioso. Pero también no va a ser lo mismo poner un hidrófono en un lugar donde hay poca profundidad a donde hay alta profundidad, donde hay más o menos temperatura, porque la temperatura y la salinidad te van a decir la velocidad del sonido. Claro, porque densidad. Exacto. Entonces, claro, hay algunas ideas de algunos lugares en condiciones específicas donde uno puede calcular la distancia, que se llama rango de detección máximo del hidrófono. Bueno, vamos a la segunda pregunta del público. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Gustavo y tengo una pregunta para Erasmo. Si es que las algas tienen tantas posibilidades de uso, ¿cómo podemos generar un mercado de algas pero sin sacarlas de su ecosistema? Gracias. Interesante pregunta, porque en realidad eso ya sucede a nivel global. A nivel global, el mayor porcentaje de algas que se comercializa proviene de cultivos. Más del 90% de las algas a nivel global vienen de cultivos. Y el problema en nuestro país es que el 90% de las algas que extraemos
vienen de las praderas naturales, donde hay que apuntar básicamente es generar estos procesos de alguna forma de cultivo, de acuicultura, por ejemplo, a pequeña escala, involucrando a la comunidad. O sea, ¿y se podría hacer de manera diversa para que no sea monocultivo, como regenerar los bosques, sin que sea la pradera kilométrica de un puro cultivo? sí, de hecho ahí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, hay que considerar tener cultivos de variedades genéticas distintas, ¿ya? Porque tú puedes generar cultivos que lo vemos hoy en día en Chile con algunas especies que se usaron alguna cepa, o entonces la variabilidad genética es muy baja en varias praderas de algunas algas en Chile. Y eso el problema de eso es que si hay algún evento climático, como son todas iguales genéticamente, responden de la misma forma. Entonces, claro, si hay una enfermedad o pasa algo, se mueren todas. Mueren todas. Entonces hay que considerar también variabilidad genética. Lo otro interesante que se está desarrollando, también hay algunos estudios y algunas experiencias en Chile y a nivel global, son los llamados cultivos multitróficos. Entonces, por ejemplo, tú cultivas distintas especies que están en niveles tróficos distintos. Entonces, por ejemplo, cultivas peces, cultivas filtradores, choritos y cultivas algas. Entonces, los peces, cuando hacen sus necesidades, cuando liberan estas heces, esas heces vienen cargadas de nitrógeno, de nutrientes. Oye, y esos nutrientes ¿esto no se podría hacer en las salmoneras como para resolver el problema de las cacas en el fondo? Se ha propuesto que el amonio, principalmente, que es uno de los componentes de estas heces, el amonio es uno de los que utilizan las algas para el proceso de fotosíntesis y para la absorción de nutrientes. Entonces, claro, se propone que tener diferentes organismos. Entonces los salmones u otros peces liberan este amonio, lo utilizan las algas. Las algas crecen con buenas cantidades de amonio y crecen a tal magnitud que sobre todo las algas pardas, los bosques, por ejemplo, comienzan después a liberar y a generar lo que se llama material orgánico particulado, puntitos de algas, y esos puntitos, ese detrito, es el alimento para filtradores, por ejemplo, los choritos. Entonces tú estás cultivando diferentes organismos en distintos niveles tróficos y estás aprovechando los desechos de ellos para que pueda ser el alimento de otro. Oye, para cerrar, una última pregunta para ti, Camila, que es una pregunta personal. Siempre nos dicen que los delfines son como los animales más inteligentes que existen. Los chimpancés, los delfines, casi... O sea, ¿dijiste el lenguaje de señas? Sí. Que se reconocen en el espejo. Sí, ¿Y el cerebro es parecido? ¿Qué se sabe del cerebro de los delfines? ¿Y por qué las ballenas no y los delfines sí? Si se supone que manso cerebro que tienen las ballenas. Es que son inteligentes en distintos aspectos. Como los delfines tienen una vida distinta a las de las ballenas y depende también de la especie de la que estemos hablando. Pero el mismo hecho de que las ballenas tengan canto y que estos cantos sean dialectos regionales, igual son adaptaciones asociadas a inteligencia. Pero de hecho, leí en algún momento, no recuerdo bien dónde, pero que decían que no es que eran más o menos inteligentes, sino que eran inteligentes de distintas formas. Pero claro, cuando uno empieza a pensar en estas características que yo mencioné, tienen que ver con características que se parecen mucho a muchas cosas que nosotros hacemos. Entonces que de repente viene por ahí, como, bueno, sí, son súper inteligentes, pero además esa inteligencia y esas características son súper parecidas a nosotros. Entonces, como... Tienen alguna empatía. Claro. Hay muchos investigaciones que hablan desde ya hace varios años de que las ballenas y los delfines son animales culturales, que tienen cultura. Hay quienes en los años 90, movimientos que intentaban como tratar de que los delfines tuvieran derechos como un poco como animales no humanos, como personas, personas pero no humanas, porque son fantásticos y comparten muchas cosas con nosotros mismos. Cuando hemos visto que es bien famoso que cada temporada hay una matanza grande de delfines en Taiji, y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué los delfines no se defienden? O sea, si pueden sacarte un brazo si quisieran. Y ahí también proponen como un poco de esta inteligencia emocional a no atacar, a como recibir el ataque, pero no sé, hay muchas cosas que son un misterio, pero son animales altamente sociables y que nos hacen esta invitación a decir, bueno, ¿qué nos define a nosotros como personas, como seres humanos y que compartimos con estas otras especies?
Hoy lamentablemente se nos acaba el tiempo, acompáñenme a despedir el programa. Yo por lo menos quedé con muchísimas preguntas, así que los invito a ustedes también en la casa a escribirnos en redes sociales y hacer todas las preguntas que quieran, comentarios, dudas. También pueden investigar en sus centros, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Para aprender de cetáceos pueden seguirnos como Soplo a la Vista. Ahí estamos subiendo información biológica, de turismo, para ser turistas críticos también. Así que súper invitado y con mucho gusto vamos a responder todas sus posteriores dudas. Excelente. Sí, también nosotros el laboratorio AlgaLab lo pueden seguir en diferentes redes sociales para descubrir estos organismos que son tan poco conocidos como son las algas. Chile tiene una bonita diversidad, hay más de 400 especies en Chile continental, casi 800 en total, así que hay harto por descubrir todavía. Así que ya saben en la casa, infórmense, escriban, pregunten, comenten. Y esa es nuestra responsabilidad, conocer para poder cuidar. Así que ya saben. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, chiquillos, por acompañarnos. Hermosa Camila. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense, pásenlo súper. Chao.